Gracias nuevamente, bienvenidos a La Silla Rota. Estamos conversando con Antonio Navalón, analista político y uno de los periodistas más sólidos en habla hispana, yo diría. Antonio, me platicabas de este primer momento inaugural de Peña Nieto como presidente, que ya desde el acto mismo de cómo sentó a los personajes, empezó a mandar señales. Sí, señales inequívocas de que estaba pasando algo en el país. Por ejemplo, cómo sentó al presidente de Televisa, al presidente de Televisión Azteca y al presidente de Telmex. Dónde y cómo sentó, que casi no se sienta, y visto lo visto, pues muchas veces estará en la soledad, si es que está sola la maestra Albéster Cordillo, pensando que ese día debió irse, pero del país, no del Palacio Nacional. Y a partir de ahí empezamos y entramos en un ciclo absolutamente nuevo. El Pacto por México nos pilló a todos, por sorpresa, incluidos los periodistas tan reputados como tú, que todos teníamos, digamos, los pasos de que algo se estaba forjando, pero nunca pensamos que se pudiese forjar así. Y que tuviera un desenlace concretito, ¿no? Tan feliz, o sea, inicialmente tan feliz. O sea, a ver, las reformas son como las pólizas de seguros. ¿Es importante estar asegurado? Sí, claro. ¿Dónde está la trampa? En la letra pequeña. ¿Dónde va a estar el éxito o el fracaso de la reforma? En las leyes complementarias. ¿Por qué me parece importante este momento? Primero, porque ya no podremos decir lo que hay que hacer, ya se hizo. Otra cosa es si sabemos hacerlo bien o mal, pero ya se hizo. Segundo, porque el país viene de una cuasi guerra civil. Los últimos 6 años y sus 100.000 muertos no es una cosa que hayan desaparecido, no fue una pesadilla, no fue una película de terror. Tenía una etapa muy difícil el país. Claro. Y de mucha ineficacia por parte de los políticos, que hay un contraste importante cuando se logra el Pacto por México por parte de muchos actores, ¿no? Claro. Es inevitable cuando se habla del Pacto por México pensar en el Pacto de la Moncloa en España. Que yo creo que también puede estar sobredimensionado el Pacto de la Moncloa, históricamente hablando, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo hemos hablado y querido el Pacto de la Moncloa. En primer lugar, las circunstancias políticas y sociales de la transición española no tuvieron nada que ver. En España arrancaba la mexicana. democracia propiamente. Exacto. En México la democracia lleva mucho tiempo, democracia singular, pero lo lleva, y además ha sido un proceso de perfeccionamiento. O sea, si hay que retraerse desde el punto de vista de similitudes históricas, tendríamos también que irnos a los años 70, la ley de libertad de partidos políticos o la legalización de los partidos políticos. Pero hablando de pactos, sí habla de eficacia de los políticos, ¿no? Por lo menos de eficacia de la política. Por lo menos se habla de que son capaces de ponerse de acuerdo en algo que no sea solo cómo abusar del presupuesto y en pensar, aparte de la quincena siguiente, en los años siguientes. En ese sentido, hay que reconocerle al gabinete de Peña Nieto y a sus dos alfiles, o el cogobierno, o lo que sea. Me estoy refiriendo a Luis Videgaray y a Miguel Ángel Osorio Chong. Es casi un gobierno, o particularmente un gabinete de dos personajes, ¿no, Antonio? ¿Es esto sano? Fíjate, yo creo que lo que he aprendido de mi vida es que el poder nunca debe nada a nadie. Segundo, he aprendido también que el poder en cualquier lugar del mundo, incluido donde un parlamento elige un primer ministro, la silla del primer ministro es monoplaza, nunca es biplaza, ni mucho menos triplaza. Y en tercer lugar, el gabinete ha estado dirigido, mediatizado, callado, subordinado al pacto y a las reformas, y eso está bien. Otra cosa muy distinta es que no hemos podido valorar claramente cuál ha sido la actuación de cada secretario, ni siquiera podemos decirles en qué se equivocaron porque nadie dijo nada. El problema ahora es, vuelto a la normalidad, cumplido el programa del primer año, sentado el cimiento, y eso es lo que me alegra, que haya cimiento para desarrollar. Lo que es importante ahora es saber cuál es el ancho del gobierno, porque hay una cosa que sí se ha producido. El gobierno, en términos absolutos, en tanto en cuanto se llaman secretarios y son nombrados por el presidente, tiene una valoración inferior a la que obtuvo el propio presidente. Aquella escena de mojarse literalmente, subido en un camión militar sobre Acapulco. La tragedia de Acapulco. En los momentos más álgidos y trágicos. Ese
esa capacidad de reacción política inmediata, de cercanía, que naturalmente no detuvo las aguas. Y de manejo de opinión pública, por Exacto, supuesto, ¿no? sí, pero el manejo de la opinión pública se pudo producir porque él estaba allí y se estaba mojando con la gente que se estaba mojando. Y estuvo con la gente, mucho más él que su gabinete. Y desde luego mucho más él que su partido. Porque curiosamente una de las grandes anomalías de este año, tan curioso desde el punto de vista de la, yo creo fecundo políticamente hablando, es que efectivamente tenemos una presidencia que hace muchos años que no teníamos, y no hay que olvidar que una de las grandes señas de identidad de la política y de los políticos mexicanos es la necesidad de un presidente por una parte y el miedo al exceso presidencial por otra. Es una relación esquizofrénica la que mantenemos con la figura presidencial. ¿A ti qué te entusiasma? Te veo entusiasmado con el presidente Peña Nieto. No, ¿Qué no estoy te gusta, entusiasmado ¿qué no con te su gusta papel. del presidente Peña Nieto? Que no me gustará lo que haga a partir de aquí. Es decir, Lo entiendo que ha bien... hecho hasta ahorita te ha gustado todo. No me ha gustado todo. Me ha parecido que es un cambio de guión. Primero, rompió todo lo que esperábamos de él. Y es justo y es necesario reconocerlo. No se puede pretender ejercer la crítica sobre la base de que no me mojo porque no, yo me quiero mojar, esto me parece bien y el día que algo me parezca mal, pues lo diré con la misma contundencia. Rompió el guión, priorizó la necesidad del cimiento, se puso a la cabeza de la manifestación y se mojó cuando el pueblo de México estaba inundado. No me puede parecer mal. El resultado será, todo esto son buenas intenciones y no terminamos. Por ejemplo, ¿para cuándo las leyes secundarias de telecomunicaciones? Por Sí, ejemplo, hay un discurso explícito e implícito incluso a nivel privado de que el 2013 fue el año de las reformas. No queda tan claro de qué va a ser 2014, ¿no? Claro. No, yo sin embargo, creo que el gabinete apunta de manera clara. Otra cosa es que el gabinete que ha tenido éxito en hacer algo muy difícil, que era el pacto y las reformas, Fairface, en la primera entrega, de verdad se crea que la vida se parece a los planes. No, la vida cambia los planes y lo que hay que hacer es modificarlos en función de lo que va imponiendo. No es lo mismo un gobierno comprometido con la mayor parte de las fuerzas políticas, saltando por encima de su partido y de sus gobernadores, porque se han dado grandes paradojas. Por ejemplo, este ha sido un año muy bueno para la presidencia, muy bueno para el país y regular para el PRI. La doctrina imperante es la eficacia, según algunos gobernantes, viene de la derecha, la legitimidad de la izquierda y la masa que se vaya al PRI. Y sin embargo, cuanto más profunda es una reforma, más fuerza política necesitas para poderla llevar adelante. Segundo, la relación con los gobernadores es muy curiosa. Los gobernadores son una pieza angular del poder en este país. Para bien o para mal. Si es bueno, son actores importantes. Es bueno, abrimos el debate de si nos equivocamos al cuestionar al presidente y humanizar al presidente y quitarle poder al presidente y a cambio crear 31 presidentillos. Es decir, que es en cierta medida lo que pasó durante los 12 años del panismo, especialmente con Fox. Quiero regresar al equipo de gobierno, al gabinete, para preguntarte, ¿tú ves a este gabinete haciendo huesos viejos, como se decía antes, o ves cambios en el gabinete pronto? Yo creo que es inevitable que haya cambios. ¿Por qué? Primero porque no es lo mismo gobernar con un gran objetivo que es la construcción del cimiento que el desarrollo. En el desarrollo se van a producir contraposición de intereses dentro del propio gabinete. Segundo, estamos empezando el año 14, pero no hay que olvidarse, políticamente hablando, estamos ya en el 15 y en el 15 son las elecciones intermedias. Y aparte en un montón de estados, ¿no? Exacto. Más Entonces, o menos en este momento ya, para todos los partidos y para todos los políticos y todas las sensibilidades del gabinete, el juego de los intereses es otro. Y todo eso tiene que darle al presidente también, por ejemplo, ¿cuál es el límite de tolerancia frente a su política social? ¿Cuánto va a esperar y cuál es el resultado de la cruzada contra el hambre? ¿Por qué? Porque el hecho de mantener una secretaria que no es priista, que ni siquiera como Rosario Robles, tiene un alto costo, que solamente se puede mantener en la medida en la cual la eficacia lo acompañe. Déjame hacer un nuevo corte, un nuevo receso. Regresamos en un minuto con ustedes. Gracias.